Código Penal. Delitos contra la libertad sexual. Agresiones sexuales. Resumen multimedia del contenido completo publicado en el portal interjuez.es. Tipo básico. Artículo 178 del Código Penal. 1. Será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años, como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. 2. Se consideran, en todo caso, agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido, o de cuya situación mental se abusare. Y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad. 3. Si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación, o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad. Su responsable será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión. 4. El órgano sentenciador, razonándolo en la sentencia, y siempre que no medie violencia o intimidación, o que la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad, o no concurran las circunstancias del artículo 180, podrá imponer la pena de prisión en su mitad inferior, o multa de 18 a 24 meses, en atención a la menor entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. Violación. Artículo 179 del Código Penal. 1. Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. El responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de 4 a 12 años. 2. Si la agresión a la que se refiere el apartado anterior se cometiera empleando violencia o intimidación, o cuando la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad, se impondrá la pena de prisión de 6 a 12 años. Agresiones sexuales agravadas e hiperagravadas. Artículo 180 del Código Penal. 1. Las anteriores conductas serán castigadas, respectivamente, con las penas de prisión de 2 a 8 años para las agresiones del artículo 178.1, de prisión de 5 a 10 años para las agresiones del artículo 178.3, de prisión de 7 a 15 años para las agresiones del artículo 179.1 y de prisión de 12 a 15 años para las del artículo 179.2, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Primera, cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de 2 o más personas. Segunda, cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad, o de actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. Tercera, cuando los hechos se cometan contra una persona que se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, salvo lo dispuesto en el artículo 181. Cuarta, cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté, o haya estado ligada por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Quinta, cuando, para la ejecución del delito, la persona responsable se hubiera prevalido de una situación o relación de convivencia o de parentesco o de una relación de superioridad con respecto a la víctima. Sexta, cuando el responsable haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150 de este Código, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 194 bis. Séptima, cuando para la comisión de estos hechos la persona responsable haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. Cuando en la descripción de las modalidades típicas previstas en los artículos 178 o 179
se hubiera tenido en consideración alguna de las anteriores circunstancias, el conflicto se resolverá conforme a la regla del artículo 8.4 de este Código. 2. Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias. Las penas respectivamente previstas en el apartado 1 de este artículo se impondrán en su mitad superior. 3. En todos los casos previstos en este capítulo, cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público, se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta de 6 a 12 años.